Buenos días chicos, bienvenidos a la tercera sesión de técnicas del boceto. El día de hoy vamos a estar trabajando con una presentación en lugar de estar trabajando con un speed paint. Vamos a ver entonces primero, antes de entrar en materia, cuáles son los temas que vamos a abordar en esta sesión. Vamos a ver 4 temas dentro del temario que son los que tienen que ver con la sesión del día de hoy. Son tratamiento del objeto, simplificación de un objeto, estructuras en objetos complejos y claroscuros y manejos de planos. Si ustedes no conocen estos términos todavía, no hay ningún problema. Vamos a estarlos viendo un poquito a detalle a lo largo de esta presentación y cualquier duda me pueden escribir a lo largo de esta sesión o durante la semana, no hay ningún problema. Dentro de estos subtemas que vamos a estar viendo, solo el primero, lo que es tratamiento del objeto, no va a tener un producto. Como ya sabemos en las sesiones anteriores, producto a qué nos referimos, a que va a haber un trabajo que ustedes van a realizar, que van a presentar como evidencia de que la clase sí se dio. Los otros 3, lo que es lo de la simplificación, estructuras y claroscuro, sí van a contar con un producto que ustedes van a subir a SESWeb como lo hemos estado trabajando. En unos momentos van a tener todo esto ya activado en la siguiente actividad para que no haya ninguna duda. Igual ya saben que pues aquí estamos para resolver cualquier dificultad que puedan llegar a tener con el sistema. Y bueno, cuando hablamos de tratamiento de un objeto, hablamos también cómo abordar una idea dentro de un boceto. Como hemos visto en sesiones anteriores, un boceto no es tanto un dibujo, sino poder transmitir una idea al papel, de tal manera que ya sea yo o alguien más lo pueda entender y nos pueda servir como base para algo más. En este caso, para poder facilitarles un poquito entender este concepto, les voy a platicar cuál fue mi proceso para la ilustración más reciente que he realizado. En este caso, fue para este grupo. Este es un grupo de Facebook que a los que les interese la ilustración les recomiendo altamente que se unan. Se llama Character Design Challenge, como pueden ver ahí en el logo. Y todos los meses tienen concursos donde se toma un tema en específico y tú participas haciendo una ilustración o un diseño en base a ese tema. En este caso, el tema fue Final Fantasy, cualquiera de los Final Fantasy que existen, y tú podías elegir si hacer un fanart normal o si podías enfocarte a rediseñar un personaje. En este caso, como algunos de ustedes sabrán, pues hace poco salió el remake del juego Final Fantasy VII, que es un juego que a mí me gusta mucho y por lo tanto decidí participar. Entonces, bueno, ya que empecé a participar o que decidí participar, les voy a presentar cuál fue mi producto y luego ya les voy a platicar un poquito de cómo se llegó a este diseño final. En cuanto al tema, como les decía, aquí podías elegir si tú querías participar con un fanart. Cuando tú hablas de un fanart, te refieres a una ilustración que está basada en una temática o en un producto comercial que ya existen. Por ejemplo, si yo decido hacer un dibujo o una ilustración o una pintura de Billie Eilish, ¿no? Que es una artista que a mí me gusta. Eso se consideraría como fanart porque no lo estoy haciendo en base a una, entre comillas, una idea original, sino algo o una persona que ya existe. En este caso mi fanart fue de uno de los personajes de Final Fantasy VII que se llama Tifa Lockhart. Y lo que yo busqué hacer, en lugar de hacerlo nada más como volver a dibujar lo que ya existe, decidí rediseñar al personaje. Y aquí al personaje lo rediseñé pensando en inspiración a la moda tradicional china. Entonces aquí
como yo empecé fue primero busqué todas las versiones que ha habido del personaje desde que se diseñó el juego. Empezando por la primera, que fue el diseño original para el juego de Final Fantasy VII, que fue el que salió para PlayStation. Luego tenemos la siguiente ilustración, que es un rediseño por el mismo autor, que se utilizó para siguientes ilustraciones o productos comerciales y también para el juego de Kingdom Hearts. Luego tenemos el rediseño que se hizo para una película que salió hace ya algunos años que se llama Final Fantasy VII Advent Children. Y finalmente tenemos el más reciente, que es el personaje como se ve ahorita en el juego, en el remake que acaba de salir este año. Este comparativo que tengo aquí de estos 4 personajes a mí me sirvió para poder ver cuáles son los elementos que los diseñadores y creadores del programa consideran importantes en el personaje y que son constantes a lo largo de los rediseños del personaje. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que el cabello largo es una constante, que el arete que trae en una de sus orejas es constante, el fleco de un solo lado es constante, los tirantes no siempre son constantes, igual hay ciertos detalles que van variando entre diseño y diseño, pero esto me da una idea clara para saber qué son las cosas que son importantes conservar y cuáles sí se pueden modificar un poco más. Entonces, bueno, ya que sabemos eso, yo aquí les estoy presentando a otros personajes que aparecen dentro de la historia. Si ustedes se fijan, estos otros 2 personajes que aparecen aquí, que también son personajes principales, se ven más europeos que Tifa, que es el personaje que estamos trabajando aquí. Por esta razón, la decisión de irse a una estética un poquito más hacia la estética tradicional china, para poder realzar que el personaje tiene características un poco más asiáticas que Cloud, que es el personaje principal, que pues tiene ojos verdes y cabello rubio, o Aeris, que es la chica que trae las flores, que pues también es un personaje de tez muy blanca, que tiene ojos azules, que tiene el cabello castaño, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos un poquito de contexto de cómo es el personaje en comparación a otros personajes dentro de su universo. Y ahora sí, empecé a investigar un poquito de lo que es la moda tradicional china. En este caso me basé especialmente en lo que es el periodo de la dinastía Tang, que va del 618 después de la era común a 907. Sin embargo, también incluí ciertas cosas de la moda que se utilizaba en la dinastía Yuan, que si la pueden ver acá abajo, es de 1271 a 1368. Entonces yo empecé a investigar cómo era esta moda, cuáles eran las características que eran importantes, y empecé a recolectar un portafolio de imágenes que me sirvieran de inspiración. Por ejemplo, la fotografía que ustedes tienen aquí enseguida, esta modelo, una de las cosas que a mí me sirvieron de inspiración fue el maquillaje y también el detalle que tiene pintado en su frente. Aquí hay otros diseños de moda también que están inspirados dentro de la dinastía Tang. Si se fijan, hay ciertas cosas que son como muy constantes, como es el mezclar patrones, telas holgadas y muy fluidas. En muchos casos hay transparencias, y empecé como a tomar ciertos detallitos que pudieran servirme para poder hacer el rediseño. Igual aquí también hay ejemplos de cómo son los zapatos, de diferentes tipos de vestuario y de moda. Una vez que yo ya tuve un abanico suficiente de información visual para poder empezar a trabajar, ahora sí empecé con la parte que es el dibujo. Esto se los estoy platicando para que vean que el dibujar y el bocetar no es solo tomar el lápiz y empezar a trabajar con el papel. Hay un proceso tanto de investigación como un proceso
de conceptualización que hay detrás de las ilustraciones. Muchas veces el tiempo que pasas investigando o el tiempo que pasas pensando en cómo puedes hacer una ilustración, un producto, un boceto que sea entendible, es mucho más largo que el que realmente pasas dibujando. Esto es para que ustedes también tomen en cuenta y se den, o sea, empiecen a pensar que no solo se trata de, como les digo, de dibujo, sino que empiecen a ver las cosas de un poquito diferente, de una forma un poquito diferente, perdón, y ya de ahí ustedes puedan empezar a contemplar la investigación tanto visual como de información para sus futuros proyectos. Entonces, bueno, yo aquí ya empecé con lo que les mencionaba las clases pasadas, que eran los thumb sketches. Primero hice un dibujo rápido de las 3 versiones originales o canon del diseño del personaje, empezando con el diseño original, luego el de la película y finalmente el del remake. E hice tres modelos similares donde empecé a jugar con ciertos estilos inspirados en la moda de toda la información visual que les enseñé anteriormente. Y en base a eso ya empecé a ver cuáles diseños funcionaban y cuáles no. Una vez que ya tuve cierta como información y feedback, muchas veces es importante que compartan los diseños con alguien más para poder tener una idea fresca. Me enfoqué a estas 3 variantes para ver si yo podía lograr que el personaje siguiera siendo reconocible, pero que también fuera clara la influencia del periodo histórico en el que me estaba enfocando. Finalmente, me enfoqué por el último, que es el que se toma un poquito más de libertades artísticas, pero es el que es más fácilmente reconocible y tiene más sentido con la historia del personaje. El personaje es es una chica que pelea principalmente con técnicas de lucha como tipo boxeo, kickboxing y estas cosas, ¿no? Entonces no hacía tanto sentido que trajera un vestido largo que le fuera a dificultar el movimiento. Finalmente, una vez que ya tuve la idea clara, si se fijan, ninguno de los dibujos está muy detallado. Ya pasé a las referencias del dibujo en sí. El personaje, obviamente, para poder hacer las actividades físicas que ella hace, como pues poder vencer monstruos con sus puros puños y patadas, es claro que necesita estar en forma. Entonces busqué una referencia de un tipo de cuerpo que me hiciera sentido para el tipo de ilustración o el tipo de personaje que ella es. Busqué una modelo que me ayudara a tener las facciones en las que yo me imaginaba mi personaje. Y finalmente, como les menciono, muchas de las posturas que tiene el personaje están basados en el box. Entonces busqué una referencia de una persona que estuviera practicando ese deporte para que me pudiera ayudar a tener una pose que tuviera sentido con el tipo de personaje que es. Finalmente, ya teniendo toda esta información, ya fue cuando pasé al dibujo. Si se fijan, la pose está modificada, pero se sigue viendo como cierta relación. Y ya finalmente la ilustración a color y terminada, ¿no? Esto puede parecer como mucho trabajo, pero si se fijan, la diferencia entre esto o simplemente tomar un personaje y una pose así tal cual como lo estoy viendo en internet y volverla a dibujar otra vez es bastante grande. Aquí yo no puedo ser yo no puedo ser elegible a una demanda de derechos de autor o de plagio, porque toda esta información visual que yo encontré en internet no la estoy copiando tal cual, la estoy reinterpretando para poder crear un personaje nuevo. Obviamente, si yo hubiera tenido pues los medios tanto económicos como la libertad de poder ir a un gimnasio, que pues ustedes saben que en este momento están cerrados,
para poder tomar yo mis propias referencias hubiera sido ideal, pero lo que les presenté, este tipo de proceso, también es válido, ¿no? Entonces, a esto es a lo que yo me refiero cuando hablamos de abordar una idea de boceto. Acuérdense que es igual de importante la investigación que el producto final. Entonces, bueno, ahora sí pasamos a la siguiente parte a la siguiente parte del temario, que es simplificación de un objeto. Esta parte es bien importante porque muchas veces lo que nos detiene a dibujar es que sentimos que no podemos lograr replicar algo tan complejo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder hacer esto, no? Son muy pocos los ilustradores o los artistas o diseñadores que pueden tomar el lápiz y empezar desde cero a hacer una imagen tan compleja como la que se está viendo al final. Lo que hacen la mayoría de los artistas, diseñadores, ilustradores, etcétera, es simplificar el objeto que están tratando de dibujar y encima empezar a trabajar cada vez los detalles un poquito más complejos. Como se dice generalmente en el mundo de las artes plásticas, empiezas de lo general a lo particular. Esta imagen que están viendo ahorita en la pantalla es un fragmento de un libro de Andrew Loomis que se llama Divirtiéndose con el lápiz, y él aquí te habla acerca de cómo tú puedes utilizar una esfera para poder hacer un rostro en cualquier posición que a ti se te ocurra, y cómo todos los objetos que puedes encontrar en el mundo los puedes simplificar en figuras geométricas para poder luego empezar a añadir los detalles que finalmente van a hacer que el objeto se vea como tú esperas, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo dentro del mismo libro donde podemos ver cómo él trabaja esta idea, empezando principalmente con el esqueleto del personaje, luego ya empieza a agregar los músculos simplificados en esta sección que él llama partes agregadas, y finalmente te habla de las líneas finales, donde ya el personaje pues se ve como tal, pero no empezó dibujando desde un inicio el rostro, las orejas, las cejas, todo este rollo. O sea, empezó creando la estructura del personaje y construyendo sobre él. Igual esta es parte de otro de los libros de Andrew Loomis, los cuales les voy a decir dónde conseguirlos en el documento que va a estar en la actividad. Y aquí te pone Andrew en otros ejemplos cómo las figuras geométricas te pueden llevar a dibujar cualquier cosa. Él repite la idea de que una esfera te puede servir para dibujar un rostro, también te pone una taza como ejemplo, como un cubo te puede ayudar a crear un edificio, como un cilindro lo puedes utilizar para crear desde una copa hasta la simplificación de una pierna, igual con el cono, con la pirámide. Es como para que tengamos una idea de que si nosotros, en lugar de tratar de absorber todo de un solo golpe, nos tomamos el tiempo de ver cuáles son las figuras que hay detrás, vamos a poder trabajar cosas que tal vez en un principio creíamos que no éramos capaces. Aquí, por ejemplo, otra vez volvemos al uso de la esfera para poder crear rostros, y aquí él está utilizando una cosa que vamos a ver más a profundidad la próxima sesión, que se llaman líneas de guía, para poder utilizar la estructura de la figura geométrica y utilizarla como base para poder hacer cosas mucho más complejas, como son un rostro que puede estar en posiciones diferentes. Otro ejemplo de cómo la simplificación es muy importante lo tenemos aquí. Si nosotros tratamos de dibujar una espalda con la imagen que tenemos en la izquierda, donde estamos viendo los músculos como son, y no tenemos un conocimiento previo de anatomía, es muy probable que nos abrumemos y que no sepamos por dónde empezar.
Es por eso que muchos artistas que se dedican a la enseñanza del dibujo hacen este tipo de esquemas que tenemos a la derecha, donde podemos ver cómo, cómo están simplificados los grupos de los músculos sin estarnos preocupando por la textura o el color o todos los detalles que pueda llegar a tener un músculo. Lo tenemos simplificados por bloques de color y así es mucho más fácil entenderlo y si nosotros lo entendemos es mucho más fácil replicarlo. Entonces, bueno, aquí es donde vamos a empezar a explicar un poquito de lo que va a ser el producto de esta parte de la exposición. Aquí este ejercicio está inspirado en este video que ustedes pueden encontrar en YouTube. El único detalle pues es que está en inglés, pero el ejercicio la verdad vale la pena. El video no es acerca de cómo simplificar figuras, es acerca de cómo poder mejorar tu estilo de dibujo y cómo poder eh, superar estas como vicios que nos pueden llevar a tener errores constantemente. El video es bastante largo. Lo que nosotros nos vamos a enfocar ahorita es en solo una sección del video, pero para los que les interese, pues aquí tienen tanto la imagen que pueden encontrar en YouTube como el título completo y la creadora de este video para que vayan y lo chequen. Ella normalmente lo que hace son videos donde pues te platica su proceso de dibujo y vas viendo cómo va desarrollando sus personajes. A mí me gusta mucho cómo trabaja, si les interesa les recomiendo que la sigan y si no, pues bueno, pues ahí está. Entonces ahorita nos vamos a tomar un segundo para poder ver el ejercicio que vamos a trabajar. Lo que vamos a ver es que en grandes rasgos lo que ella hace es tomar imágenes de stock de modelos, los imprime en una hoja de papel a 30% de opacidad para poder tener cierto espacio para poder trabajar sobre ellos y arriba de estas impresiones lo que va a hacer es buscar las figuras geométricas simplificadas que la ayuden a poder entender las poses que están haciendo los modelos. Vamos a ponerle play al video y regreso en un segundito.
Ok, entonces, si ustedes se fijan, lo que ella hizo fue tratar de encontrar las figuras que em, forman el esqueleto o la estructura de la pose y de la figura humana que ella estaba tratando de hacer. Y además estaba viendo, ella descubre dentro de este ejercicio cómo las figuras que ve dentro de estos personajes cambian dependiendo del tipo de pose que está dibujando. Entonces, lo que ustedes van a hacer como producto de esta primera parte es descargar el template que va a estar dentro de las actividades con las poses que ya van a estar en una imagen de JPG en tamaño carta, ya van a estar en un 30% de opacidad y ustedes van a replicar este ejercicio. Van a tratar de encontrar las figuras geométricas que determinan la pose para poder empezar a entender cómo poder trabajar estos diferentes, perdón, estos diferentes ángulos, poses, acomodos y lograr que nuestros dibujos no sean tan rígidos. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden, si quieren, tomarse una pausa, levantarse, ir al baño, lo que gusten, tomar más café y ahora sí, vamos a pasar a la siguiente parte del trabajo, que es la simplificación de objetos complejos. ¿Okay? Obviamente la figura humana es un objeto muy, muy complejo, sin embargo, nosotros es con lo que estamos conviviendo día al día y es con frecuencia lo que más se dibuja, por lo tanto es más sencillo para nosotros hacerlo. Sin embargo, pues no siempre es así. Entonces, hay una forma donde nosotros podemos empezar a abordar objetos que no sepamos cómo empezar a dibujar, y es a través de analizar lo que es el espacio positivo y el espacio negativo dentro de una imagen. ¿A qué me refiero con espacio positivo y negativo? Espacio positivo es el espacio que ocupa el objeto en sí. Por ejemplo, en esta imagen que nosotros tenemos aquí, el espacio positivo es la mano que está en dos poses diferentes. Sin embargo, como este es un ejemplo de cómo entender el espacio negativo, la persona no dibujó la mano, sino lo que está alrededor de ella. En muchas ocasiones esto a nosotros nos sirve si yo estoy teniendo problemas para dibujar un brazo. Es un brazo, es mi modelo, está de pie y está con la mano en la cadera. Y el brazo no me queda, me está quedando o muy largo el antebrazo o el codo me está quedando muy pequeño, estoy batallando mucho. Lo que yo puedo hacer es dejar de pensar un momento en la estructura interior del modelo, como lo que estábamos haciendo en el ejercicio anterior, y lo que vamos a hacer es buscar los espacios negativos, como podemos ver en esta imagen de aquí, donde el artista, en lugar de ponerse a dibujar todos y cada uno de los detalles que puede tener la mano en esta pose, lo que hace es un ejercicio de observación de cómo es el espacio que se crea entre el pulgar y el dedo. Y eso es lo que él hace con cada una de estas áreas, que nos permite entender claramente que es una mano haciendo un gesto. Y esto lo podemos hacer con cualquier cosa, desde una mano, una figura humana, un edificio, un perro, un tractor, lo que se les ocurra, ¿no? Este es un muy, muy buen ejercicio de observación. Es excelente para poder empezar como a afinar nuestras habilidades de observación de los objetos. Sin embargo, yo les recomendaría que sea algo que combinen con también la simplificación de estructuras que hemos estado viendo anteriormente. Y es aquí donde volvemos a esto de cómo utilizar la simplificación de los objetos para poder crear cosas más complejas. Esto no solo se aplica a la figura humana, lo podemos aplicar a cualquier cosa que nosotros podamos encontrar en la naturaleza
o que estemos buscando dibujar. Como en este ejemplo que tenemos una imagen de un flamingo y podemos ver que pues la persona que está haciendo el dibujo inició con un estudio de las figuras geométricas que encontraba dentro de esta fotografía para luego pasar a hacer el dibujo final. Y esto, como les menciono, lo podemos hacer con lo que se nos ocurra. Y es una forma más sencilla de poder abordar lo que queramos dibujar en lugar de estar pensando, Dios mío, ¿cómo voy a empezar a hacer esto, no? Como este dibujo que es un ejemplo de pues uno de los edificios más complejos que uno se pudiera llegar a imaginar, que casi estoy segura que es la ópera de Sydney. O tenemos también este ejemplo de una armadura donde el artista hizo primero la pose del personaje, luego hizo los detalles generales de la armadura para finalizar con el producto final que tiene a la derecha. Y como ejemplo tenemos aquí un ala de un ave. Y podemos ver que pues es muy complicada. La verdad es que yo creo que artistas de cualquier nivel pues batallarían un poco para empezar a trabajar con esta imagen, ¿no? Si yo empiezo desde este punto tratando de copiar cada una de las alas sin entender la estructura, de las alas, perdón, de las plumas, sin entender la estructura, hay un momentito, disculpen, tengo un gato, una emergencia de gato, ahí está. Ya, gracias. Pues obviamente va a ser un poco complicado poder trabajarla desde cero. Sin embargo, si yo logro tratar de simplificar la estructura del ala, ya sea por medio de observación o por medio de tutoriales que yo encuentre en internet, para mí va a ser mucho más fácil entenderlo. Por ejemplo, este artista que nos está enseñando cómo hay diferentes tipos de plumas y cómo podemos simplificar cada bloque de plumas para luego empezar a hacer las áreas más complejas, y de esa manera pues es muchísimo más sencillo poder dibujar alas que si tratamos de hacerlo desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, como producto de esta parte, lo que vamos a hacer es vamos a reinterpretar este dibujo. Este dibujo está hecho por una chica que se llama Melita, me parece. Su nombre artístico es Miss Monster. Y ella es reconocida principalmente porque ella hace productos como tipo máscaras y objetos coleccionables de arte, pero últimamente se volvió mucho más famosa porque hizo varios carteles para una gira de Metallica. También participó como creadora de diseño de personajes de una serie de Netflix que se llama Three Below, creo, que es de Guillermo del Toro, producida por Guillermo del Toro, y eso también la hizo pues volverse un poquito más famosa, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer con esta imagen es, en lugar de tratar de replicarla tal y como está, vamos a tratar de encontrar las figuras geométricas que la generan, y en base a la estructura que podamos encontrar, vamos a tratar de dibujarla. Si para ustedes es más fácil poder imprimir esto y luego dibujar encima para después hacer el diseño, también lo pueden aprovechar. Todas las herramientas que estamos viendo aquí son para que ustedes puedan aplicarlas más adelante, ¿no? Y finalmente, vamos a ver lo que es el claroscuro y manejo de planos. Claroscuro es un término artístico que se refiere a las pinturas donde las sombras prevalecen dentro de la imagen y hay un contraste muy marcado entre la luz y la sombra que logra este dramatismo que podemos ver en estas pinturas. Sin embargo, esta corriente artística pues no la vamos a ver ahorita a profundidad porque no es clase de historia del arte, pero podemos ver cómo estas herramientas nos pueden servir para poder crear
fotografías, diseños, lo que se nos ocurra con este dramatismo característico del claroscuro. Y a esto lo traemos a colación porque también es importante cuando nosotros estamos trabajando ya ilustraciones un poquito más complejas, el planear cómo van a estar los tonos dentro de nuestra ilustración, ¿ok? O dentro de nuestro boceto, diseño, fotografía, lo que sea, ¿no? Este es otro dibujo dentro de los libros de Andrew Loomis, donde para él esto es un boceto, para que se imaginen la calidad de trabajo que este señor hacía. Él aquí está haciendo una planeación de dónde van a estar las sombras y dónde van a estar los tonos claros para lograr el contraste y el interés que él quiere. Y esto también puede llegar a verse como un poco complejo, pero si se fijan, así como nosotros podemos encontrar las figuras, la simplificación de las figuras para una estructura, también podemos hacer lo mismo para las sombras. Y podemos hacer una estructura de planos, como el ejercicio que tuvimos de los degradados, para poder hacer figuras como esta manzana o hacer cosas tan complejas como este paisaje, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos un poquito más claros de cómo podemos simplificar a través de planos de sombras frutas para poder lograr hacer esta imagen un poquito más realista, o cómo podemos utilizar estos planos a la hora de estar iluminando un rostro y cómo los diferentes tipos de iluminación nos pueden generar diferentes tipos de sensaciones, que eso también lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, el punto para enfocarse aquí no es tanto la sensación que te puede lograr a dar un claroscuro, sino cómo también podemos planificar y simplificar las sombras de la misma manera que hacemos la estructura general de un objeto. Y como producto final, vamos a tomar este estilo, que es un fragmento de la serie de Westworld, que tiene una gran variedad de tonos y tenemos una figura que nos puede servir de una manera excelente para poder simplificar, para poder trabajar esta idea que es la simplificación de planos, ¿ok? Yo sé que el trabajo es un poquito más cargado que en otras sesiones, pero esto pues es importante trabajarlo para poder empezar a pasar a los siguientes ejercicios y poder completar el programa. Entonces, bueno, pues de mi parte sería todo. Espero que les haya parecido interesante y pues nos vemos en la clase en un momento y cualquier cosa, pues ya saben chicos, estoy a la orden.